Bueno, pues vamos entonces con este bloque de repaso, en este caso de lengua, para el examen de la próxima semana de lengua, literatura y demás. Primero, un poco así, en torno como a los contenidos que entran, aunque ya lo tenéis subido arriba en el PDF que subí esta semana, pero bueno, recordar que digamos, de contenido nuevo, como se dice ahí, es la unidad 4 y la unidad 5. Y de las anteriores, pues, Hola Ana, ¿qué tal? Lo que entre y demás, Hola, eh, buenos días. a través de viendo otras preguntas, o si es algo un poco más directo, por ejemplo, ¿no? Que hemos estado a veces, puede que haya, que no lo tengo claro todavía, lo estoy considerando que hemos hablado a veces de una pregunta sobre los sintagmas. Hay una segura, que es la del análisis de las oraciones, que se sabemos que va a haber una, pero lo de los sintagmas, bueno, pues de repente hay alguna pregunta ahí sobre lo de los sintagmas, que tú tengas que ponerte un sintagma nominal o que te ponga otro un sintagma adjetival, ¿no? Bueno, pues ahí estaría también un poco ya, estaríamos repasando contenido del anterior, por ejemplo, ¿no? O si hay otra pregunta que tendréis que redactar un pequeño texto. Bueno, pues si tú estás redactando el texto y tienes que poner un acento porque es una palabra aguda, pues ahí ya estás repasando en cierta forma también lo de la primera. A eso me refería con lo de repaso del tema 1, 2 y 3. ¿Vale? Entonces nosotros lo que nos vamos a centrar en esta clase y en esta guía es en la 4 y en la 5. ¿Vale? Recordad que es una parte de lengua con los contenidos de textos y de la parte de lengua, de análisis sintáctico, ortografía y demás. Y la otra parte, que es el examen de literatura, que ya sabéis también que el examen de literatura se complementa con la realización obligatoria de los ejercicios que habéis hecho de la unidad 4 y de la unidad 5, que son parte también del examen. Vale, bueno, pues vamos entonces a ello. Sí, durante, pues tanto en inglés como en lengua, claro está, lo que se vaya comentando, lo que se vaya hablando, cualquier duda, pregunta, bien que la tengáis preparada, bien que surja en el mismo momento en el que estamos hablando, por supuesto estáis obligados a preguntarla y a que se aclare, Yo lo que ¿vale? tengo dudas es cuando nos dices que analicemos una frase, Sí. sintácticamente, no sé cuál tengo que usar, si la antigua o la Ah, vale, nueva. perfecto. Esa es buena pregunta. No voy a tener problema. Mira, la pregunta a la que me refiero, esta de analizar frases que está aquí comentando, preguntando Jessica, es la última pregunta de la parte de lengua. ¿Vale? Con eso se cierra la parte de lengua. Y entonces está muy claro. El enunciado te dirá analiza, lo que sea. Bueno, da igual. Pero debajo del enunciado yo te pongo una frase analizada, tal cual, como yo quiero que me la analice. Entonces ahí te va a quedar claro cuál es el análisis que yo te pido. El análisis que pedimos en esa pregunta de oraciones es el que venimos haciendo últimamente, es decir, en el que tienes que poner sujeto con núcleo, núcleo, predicado verbal o predicado nominal, y luego dentro del predicado, complemento directo o indirecto o circunstancial, ese es el que se pide. En esa pregunta no hay que decir nada de sintagma, no hay que decir nada de si es un sustantivo, de si es un adjetivo, nada de Si es eso. un adverbio, Solamente, o sea, solo exactamente, lo último que tienes que solamente lo cuidar. último. En la pregunta, digamos que es la fuerte de análisis, que son como 4 o 5 oraciones, así es como hay que analizarla. Pero aún así, si tú llegas al examen y por lo que sea uno pues no se acuerda, tiene dudas, no hay problema porque te lo pongo en el enunciado, te pongo un ejemplo analizado tal cual y aún así, si hay cualquier pregunta, pues como... Es que yo estuve repasando la Sí, frase y sí, había un ejercicio que era como el sí, antiguo. Y luego otro exactamente, y dije, sí, vaya, vale. pues ya lo he hecho mal, porque no No, hace falta eso. no, no, pues hay que hacerlo como tal. Sí puede ser que digo que eso es lo que estoy barajando, que haya una pregunta aparte, específica, y que yo te aclare, que te diga, oye, aquí tienes esta frase, dime cuál es el sintagma nominal de esa frase. Y entonces tú me pongas, esto de aquí es un sintagma nominal con esto, ¿vale? Pero eso en todo caso sería aparte, se aclararía aparte y demás, y no habría que analizar, sino solamente distinguir, identificar una parte de una Ah, frase, vale. ¿vale? Tranquilo, nada. Vamos a ir viéndolo ahora con lo tal y a ver si lo vamos aclarando un poquito más después de, Javier, después de una esto. pregunta, es que bueno, no sé si lo has dicho. Aquí es como en el nivel uno que es evaluación continua, ¿entrarían todos los temas? Sí, sí, pero en la manera que estaba diciendo, no sé si a lo mejor que estás conectado cuando de lo que lo estaba diciendo. Sí, por eso no sabes si lo habías dicho. Sí, que lo pongo también en lo de la guía que os he subido en PDF esta semana. O sea, el 4 y el 5, los temas 4 y 5 de inglés y lengua son, digamos, el centro del examen, el contenido.
Pero el tema 1, 2 y 3, de inglés y de lengua, como se preguntan es, así pues de forma indirecta. Es decir, estaba diciendo como ejemplo, yo tengo que redactar un texto, ¿no? Una de las preguntas del examen de lengua, de la parte de lengua, es que tengas que redactar un pequeño texto. Ok, pues si yo en ese texto estoy redactando y me sale una palabra aguda, pues ya la tendré que poner un acento, una tilde, si es, por ejemplo, camión. Bueno, pues si yo estoy corrigiendo y yo veo que no se la has puesto, pues ya, pues el contenido del tema, creo que era el tema 1 o 2 que lo vimos, pues no lo tiene claro. ¿Vale? Eso es una forma en la que ya yo te estoy preguntando y tú me estás demostrando si te quedaron claros esos conocimientos, ¿no? Es decir, te estás como evaluando otra vez de esos conocimientos, aunque yo no te pongo en una pregunta, dime cuáles son las palabras agudas, ¿vale? Así es, Vale, vale, así ya es lo como entiendo. me refiero. Vale. Claro, bueno, sí, eso está 0,1 por cada falta, eso está puesto desde el principio. ¿Y el texto de qué puede ser? ¿De lo que queramos? Pues, a ver, es que realmente en estas dos unidades, 4 y 5, el que hemos visto es el texto argumentativo, en el que tú das una opinión y justificas. Es que no hemos visto otro, porque del 4 que vimos ese y en el 5... Claro, exacto, es que no puede ser otro, o sea, Claro. no os mareéis mucho porque no puede ser otro tipo de texto porque no hemos visto otro tipo de texto, ¿vale? La tesis. Exactamente. Bien. Bueno, entonces vamos a ello y vamos a seguir un poco el esquema, el orden de las unidades, ¿vale? Y si en algún momento, lógicamente, no vamos a ir con el ritmo lento, sino que vamos a ir un poquito más expertos. Y si en algún momento, como estáis haciendo ahora, hay cualquier pregunta y demás, paramos y lo vemos. Bueno, pues justo con lo que estábamos diciendo de los textos del tema 4, el texto argumentativo, ¿no? Que estuvimos viendo en su momento. Recordad que siempre, tanto en inglés muy claro, pero en lengua y en literatura siempre me gusta recordarlo, que todo lo que se pregunta, los ejercicios siempre desde un punto de vista muy práctico. Y si tienes que escribir algo, es una cosa breve, ¿no? Si yo te puedo darme información sobre tal cosa, bueno, pues me da una o dos líneas. Es decir, no hay que hacer párrafos, de aprenderse párrafos enteros de memoria. Hola, Nuria, ¿qué tal? Párrafos enteros de memoria ni nada de eso, ¿vale? Entonces, en el caso del texto, en el tema 4 teníamos el texto argumentativo justo que estamos diciendo. Que el texto argumentativo, que sí, que vimos unas cuantas cosas que ahora vamos a comentar o recordar brevemente, pero era dar tu opinión y dar argumentos, ideas que justifiquen esa opinión. Eso era el texto argumentativo. Como recordaba ahora Jessica por aquí, decíamos que la opinión era la tesis, es decir, la opinión sobre un tema concreto era la tesis, lo llamamos, y las ideas, explicaciones, ejemplos, datos, informaciones, etcétera, que tú dabas para justificar o apoyar esa opinión, era, digamos, la argumentación. Ese, digamos, era el esquema básico, ¿no? de los textos argumentativos, ¿no? Y que es, digamos, el tipo de texto que nosotros íbamos a trabajar aquí, ¿no? Que también mencionamos esto de argumentación sobre hechos, ¿no? Lo de, por ejemplo, estos discursos que dan los abogados en los juicios para demostrar que alguien es culpable o tal, pero que esa no era la argumentación que a nosotros nos interesaba. Era esta que ahora estáis viendo en pantalla, el texto que intenta convencer y persuadir al que nos lee o escucha de que de mi opinión, con los argumentos que yo le estoy dando, es la válida, la buena, la verdadera. Así sea o no. ¿Vale? Ese era importante. Ese es el objetivo claro del texto argumentativo, es presentar lo tuyo como lo bueno. Así lo sea realmente no, eso da igual, ¿no? Sino que tú, lo que decíamos, lo que tenemos que trabajar era de esa manera, ¿no? Esos receptores, esos destinatarios, podía ser una sola persona, podía ser un público entero, eso ya dependía de la situación en la que se llevara a cabo. Decíamos que el texto argumentativo, la situación comunicativa propia, o bueno, no propia, sino la más dinámica, era la que definíamos bilateral. ¿Por qué? Porque era cuando tú estás presente con otra persona o con un grupo de personas y entonces tú das tu opinión y tu argumento, la otra persona da los suyos y da su opinión y su argumento y contrarresta los tuyos. Es decir, se establece un debate, siempre en términos correctos, ¿no? Y entonces, pues, interactivo, dinámico, enriquecedor, porque se va modificando, va cambiando, el texto se va creando de forma espontánea. También existía la unilateral, en la que a través de un artículo de prensa, un libro, un mensaje en internet, uno lanza ahí una opinión y claro, hay la reacción, salvo si estamos hablando, que ya expusimos un poco el caso de las redes sociales, la reacción es más lenta, ¿no? Porque si yo escribo un libro, pues alguien lo tiene que leer primero, luego me puede escribir una respuesta y claro,
puede pasar un periodo de tiempo considerable. No es tan directo e inmediato como los bilaterales, ¿no? Por eso yo decía que en el caso del texto argumentativo está más vivo en esa situación. Luego estuvimos hablando, como decíamos, de los aspectos estructurales, es decir, que bueno, que si yo tengo que construir un texto argumentativo, ¿qué tengo que hacer? Y decíamos, quizás este es el mejor desde el punto de vista del estudiante, yo lo creo así. ¿Por qué? Porque aunque yo después te dé una estructura, la estructura es muy libre. Solamente el requerimiento era que escribiera una tesis, una opinión y diera unos razonamientos, lo que llaman tesis y cuerpo argumentativo. Es decir, hay un tema concreto, tú das tu opinión sobre ese tema y me justifica a través de una serie de ideas o argumentos esa opinión, ¿vale? Decíamos, la tesis la opinión tuya podía aparecer donde te diera la gana, podías repetirla, podía aparecer una vez sola. Los argumentos podían ser, ahora después veíamos unas categorías, podían ser un poco como quisiéramos. Es decir, que era en ese sentido, en cuanto a la estructura, bastante libre. Sí es verdad que dijimos también en su momento que, aun dentro de esa libertad, aun cuando uno no sea consciente, si nos pusiéramos a analizar cualquier texto argumentativo, siempre se iban a encajar en uno de estos dos patrones que decíamos, el inductivo o el deductivo. El inductivo era que partía de una serie de, digamos, de ideas concretas, ¿no? Imagina, el cambio climático, entonces tú empiezas a enumerar, bueno, vamos a hablar del cambio climático, se producen muchas catástrofes, hay inundaciones, cada vez las lluvias son más fuertes, entonces das una serie de hechos concretos y al final das la idea general, ¿no? Llegas a la conclusión que el cambio climático es malo. Y el deductivo era al contrario. El cambio climático es malo. ¿Por qué? Pues porque se producen catástrofes. ¿Vale? Es decir, partir de lo general, de la idea concreta, de la idea general, y luego ya vas justificándola con ideas concretas, ¿no? Yo decía que quizás por defecto este procedimiento deductivo, porque se asimila, o sea, se acerca más a cómo funciona el cerebro, quizás era el más común. Pero bueno, esto era algo, digamos, no comprobado científicamente, sino que yo digo un poco partiendo del hecho de un poco cómo procedemos y demás. Y si a alguien pues eso no le era suficiente, no, pues yo tengo que tener un esquema. Pues tenía ahí un esquema que es el de casi que cualquier tipo de texto, ¿no? Una introducción donde dicen voy a hablar de este tema y de alguna manera te intenta atraer la atención de la gente. Un siguiente parte de la exposición que es cuál es tu opinión sobre el tema. Siguiente parte, la argumentación, que es donde das tus ideas. Ahí te ponen, bueno, pues puedes ponerlas en cadena. Es decir, que una idea vaya enlazada con otra. Es decir, pues yo pienso, el cambio climático es malo, se producen muchas inundaciones. Eso supone que muchos pueblos desaparecen. Eso supone que la gente se tiene... Entonces, una idea lleva a la otra. O simplemente por adición, es decir, poniendo primero una idea, luego otra. En eso había libertad. Y una conclusión en donde cierras el texto pues diciendo nuevamente cuál era tu opinión, justificando, volviendo a justificar, decir que esa es la buena, etcétera, ¿vale? Y cerrábamos diciendo un poco, bueno, no, que luego voy a alguna cosita más, tipos de argumentos, ¿no? Con la idea siempre de que cuanto más fuerza tengan tus argumentos, mejor, ¿no? Es decir, más válida va a ser tu opinión. Bueno, pues los objetivos, aquellos que eran basados en hechos, en datos, en estadísticas, en información real, ¿no? Y veraz, ¿no? Muchas veces era eso, eran estadísticas, porcentajes, números. El llamado argumento racional, en los que jugaban con la lógica, que eran los de causa-efecto o comparar, ¿no? Dos elementos. Los de autoridad, cuando recurríamos a una autoridad, es decir, a un científico, un escritor, un intelectual, a una cita suya o alguna idea de esta persona prestigiosa, para justificarlos, ¿no? Y por último, los argumentos afectivos, que yo decía que eran un poco los más, eran tramposos, pero eran muy fuertes porque eran los que apelaban a los sentimientos, ¿no? Los que para justificar tu opinión intentan atraerse pues la pena, el cariño, la solidaridad, etcétera, del que te lee o del que te escucha, ¿vale? Y por último, cuando escribáis el texto, cuando se escribe un texto argumentativo, igual que lo hicisteis también en su momento para esta unidad, tienen que ser claros, tienen que ser coherentes, ¿vale? Tienen que, si es posible, que utilicéis estos trucos del lenguaje, símbolos, metáforas, enumeraciones, también se pueden utilizar, ¿no? Todo aquello que nos pueda servir para darle más fuerza a nuestra opinión, ¿vale? Bueno, pues así en Express son las ideas principales del texto argumentativo, ¿vale? Ok, pues seguimos
con la literatura, ¿vale? Seguimos en el tema 4. Voy a pasar directamente a partir de aquí con la literatura, ¿vale? Y bueno, en este caso vamos a tener solo dos literaturas, solo, que me acuerdo siempre lo que me decía Dani, que parece que me daba pena que entraran solo dos temas. Tenemos el tema 4 y el tema 5. El tema 4 es modernismo, la generación del 98, y el 5 ya veremos novecentismo, vanguardia y edad. Con la literatura yo siempre os digo lo mismo, y yo creo que más o menos por el feedback que me llega, o sea, cuando la repasáis, vais en esa línea. No aprended de memoria, no aprended fechas. Los nombres de autores, bueno, pues sí, hombre, que los más importantes, si podéis, que os suenen. La obra, igual, las que sean más relevantes, que veáis que ya hemos dicho muchas veces, etcétera. Pero no aprendáis de memoria. Lo importante en la literatura siempre es el marco general, las ideas generales, qué es el modernismo, cuáles son sus ideas, qué es la generación del 98, qué los unía en común, ¿vale? Porque si yo te pongo algo y yo te quiero preguntar algo, no sé, sobre Machado, pues ya te digo, mira, esto es de Machado. Y ya te digo varias cosas, etcétera, tal, ¿no? Es decir, no me interesa tanto que aprendéis, que si alguien quiere, genial. Yo quiero decir, bueno, por eso ya un poco por friquismo, ¿no? Eso de obras y autores, sí. Pero, insisto, lo importante es que entendáis el marco general y luego ya ahí empezamos a ir metiendo cosas y demás. Vale. Bueno, desde la unidad 4 ya sabéis que en el caso de la teoría tenemos una en blanco y otra subrayada por mí, ¿vale? Así que esa es la que vamos a utilizar aquí también. Y demás. Bueno, aquí sí hacemos un pequeño contexto histórico. Bueno, estamos ya al finales del XIX, principio del siglo XX, y lo fundamental con respecto sobre todo a España era que en 1898, que es cuando esa independencia de Cuba, la guerra con Estados Unidos, es cuando ya el Imperio Español se acaba definitivamente y la crisis, que ya venía de muy largo, pues realmente es cuando ya salta a la vista y la gente es consciente, se vuelve consciente de cuál era la verdadera situación del país, ¿no? Que era una situación horrible en todos los aspectos. Y a partir de ahí, pues, políticos, sociólogos, intelectuales, etcétera, intentarán hacer algo para cambiar. Y en general, en un contexto más general, que también esto, para llevar un poco, para entender algunos de los elementos literarios, en general, en Occidente hay una reacción en contra de todo ese progreso científico, material, de la industrialización, etc. ¿Por qué un poco rechazo contra eso? Sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, porque se han dado cuenta de que ese progreso, esa ciencia, esa industria que iba a salvar al mundo, iba a hacer las mejores personas y demás, lo único que ha traído al final ha sido más problemas, mucha muerte, etcétera, etcétera. Es decir, que no han resuelto nada, no solo no han resuelto nada, sino que han creado algunos incluso peores, ¿no? Han llevado a una sociedad más deshumanizada, insalubre, etcétera. Bueno, por eso hay un poco ese rechazo a lo racional, a lo material, que ya digo que esto encaja un poco con los movimientos literarios que vamos a ver. Modernismo, generación del 98. Bueno, el modernismo era, ya dije en su momento, que era un movimiento muy amplio, ¿no? En el caso de la literatura, supone, de un lado, por supuesto, una ruptura con lo que vimos con lo del realismo, con estas novelas realistas de Galdós y de toda esa gente, etcétera, que era atenerse a la realidad, es un rechazo totalmente a eso. Y lo que pretende es, y esta era la idea importante, la belleza, es decir, que el poema, poema digo porque es sobre todo poesía, pero también hay prosa, que la literatura resulte bella. Basándose en la imaginación, trabajando con la imaginación, la literatura tiene que producir belleza. Da igual, no hay que fijarse en la realidad, no, la realidad es horrible. Pues vamos a hacer que la literatura sea bella, sobre todo en cuanto a la forma. Luego ya veíamos que los temas eran un poquito más serios, ¿no? O un poquito más solemnes, podríamos decir. Pero estéticamente, en la forma, y así lo vimos, que sea bella, como dice exótica, que era un mundo, que sean imaginarios, que sea ornamental, decorativa, y así lo era también en las artes plásticas. Ese es el modernismo que nos interesaba a nosotros, el que, bueno, decíamos militante, asimilado, pero el modernismo, digamos, como lo entendíamos nosotros, ¿no? No todo el modernismo era así, porque también hubo una serie de autores modernistas que también, bueno, se basaron o trabajaron mucho con una parte un poco más seria, como dice, más solemne, angustiosa,
en torno a las preocupaciones o las emociones internas del ser humano, es decir, como una parte más negativa, en cierta forma, ¿no? La idea sería que bajo ese mundo bello, ornamental, decorado, que llama un poco a los sentidos, que es musical, que tiene ritmo, lo que nos cuentan, de lo que reflexionan, pues son de temas realmente serios. Como decía ahí abajo, ¿no? Los temas propios, el descontento de la vida, la soledad, la melancolía, la subjetividad, el amor, pero el amor entendido como un escape, ¿no? Por eso habla del erotismo también, como ese disfrute, ¿no? Frente a lo que había fuera. Es decir, que hay una capa y debajo de esa capa tratan un poco estos temas O sea, te más hablaba serios. de preocupaciones Ujú, y melancolías y todo eso, ujú. pero de una forma bella. Exactamente. Es como para que lo pases un poquito mejor, ¿no? Si tú leías un poema y te resulta musical, hay unas imágenes que te reproducen esa belleza, etcétera, pero en realidad a lo mejor te está hablando de desencanto. O sea, contando una realidad, pero bella. Una realidad íntima, exactamente, de una forma bella, ¿vale? Retomando eso que comenta aquí Jessica, de esa realidad o de esa belleza, ¿no? que ellos trabajaban, ellos intentaban buscar la perfección formal en la forma, aunque eso no era posible, claro. Utilizaban muchas figuras retóricas, los símbolos, las metáforas, utilizaban versos de diferentes tipos, utilizaban efectos musicales, palabras, recuperaban palabras que se habían utilizado o creaban algunas nuevas. Todo lo que pudieran utilizar para crear belleza, lo usaban. Y destacábamos en el entorno hispanohablante que el autor que podíamos hablar era Rubén Darío, ¿no? Que Rubén Darío, precisamente, quizá un ejemplo bueno de esto que estábamos diciendo, porque en su obra viene marcada por esa belleza, ese intento de perfección, pero fue un autor que tanto en la vida como en su obra, bastante desgraciado, ¿no? En la obra me refiero a lo que transmitía, ¿no? En sus preocupaciones, en sus emociones, etcétera, bastante serio. Eso en cuanto al modernismo. Y frente al modernismo, y ya en un movimiento puramente español, porque va a ser más austero, serio, está la generación del 98. Estos son un grupo de autores que por su cuenta se dan cuenta de que la situación en España es horrible y que hay que cambiarla, que hay que hacer algo para cambiarla, ¿no? Y entonces ellos lo pretenden hacer desde la literatura, que sus escritos, denunciando cuál es la situación, denunciando esa desigualdad, esa injusticia, mueva eso a la gente a cambiar y a crear una sociedad mejor, ¿vale? Había una serie de características, de temas que eran comunes, ¿no? Pues lógicamente que fuera una literatura renovadora, vuelven a la literatura medieval, a la literatura renacentista, es decir, vuelven a la literatura anterior, a sus formas, a sus temas, a sus ideas, para ver si ahí con eso les sirve encontrar ahí lo que pueda servirles para regenerar y cambiar España. Recordar es muy importante, porque además eso se ve muy gráficamente, ¿no? En los poemas, el uso del paisaje, ¿no? Esto de los campos de Castilla de Machado. Los campos españoles, especialmente los de Castilla, se utilizan como símbolo de esa España, digamos, desértica que hay ahora, pero también de ese, digamos, folio en blanco que se puede utilizar para crear un país mejor, ¿no? Y claro está, como dice, la actitud reflexiva, es decir, ellos por reflexiones ante la situación, lógicamente eso les da pie a hablar, a reflexionar, a pensar sobre los temas más diversos de la muerte, el tiempo, la soledad, un poco lo común a la literatura, ¿no? Hay un grupo muy variado, hay poesía, hay novela, hay ensayo, tenéis a Zorín, tenéis a Baroja, que era, como dice, un autor con una visión muy negativa de la vida, ¿no? El ser humano era malo. Tenéis a Unamuno, que era quizás bastante inconformista y quizás el más angustiado. Tenéis a Valle Inclán, ¿no? Que era el que lleva a cabo el esperpento. Pero nosotros nos centramos en Machado, el poeta como de la melancolía, el poeta del tiempo. Y además porque es una figura cuyos poemas son bastante populares, ¿no? Recordad que su poesía siempre juega, digamos, lógicamente habla de amor hasta cierto momento de una manera positiva, porque él tiene esta historia de amor con su esposa que fallece joven, etc. Pero también hay un tema muy recurrente, esa de la nostalgia, la melancolía por lo que ha pasado y se ha perdido, la reflexión sobre el tiempo como algo que avanza y va destruyendo la vida en cierta forma, el paisaje castellano, que es eco de lo que él siente, de lo que él piensa, de lo que él cree, ¿vale? Y demás. Y luego también tiene cierto activismo político republicano, ya, si acordáis, comentamos que acabó un poco mal, ¿no? Bueno, y hasta aquí, pues este
express por la generación del 98 y el modernismo, ¿vale? Y para terminar el tema 4, pasamos ahora a la parte de lengua, ¿ok? Y bueno, la parte de lengua que ya teníamos aquí, lo de el análisis, etcétera, pero recordad, teníamos por un lado esto que dice registro y convenciones lingüísticas, que aunque no lo vimos en clase, dejé poner un vídeo del pasado año y demás, pero que básicamente del registro y convenciones lingüísticas, recordad que me refería a cómo adaptamos la forma de hablar, las frases que utilizamos, el vocabulario, el tono, etcétera, primero a nuestro nivel de formación y a la situación en la que estoy. No hablamos lo mismo, yo lo decía siempre, en el banco pidiendo hipoteca que con nuestra familia tomando algo en un restaurante, ¿no? Esto también tenía que ver muchas veces, se relacionaba a su vez con la formación, el nivel de formación de la gente, ¿no? Quiero decir, la gran mayoría de la sociedad hay un nivel de formación más o menos medio y entonces hablamos un tipo de lenguaje de nivel medio, es decir, ni muy culto ni muy vulgar, sino que más o menos la gran mayoría de la población comparte ese registro, ¿no? Por encima hay gente o personalidades, personas, etcétera, que tienen un nivel muy elevado, que utilizan un lenguaje muy culto, estamos hablando de intelectuales, científicos, gente que se mueve en ese entorno académico, y por abajo, gente que no tiene formación ninguna, ¿no? Capas de la sociedad que no han accedido a la formación o no han querido formarse y demás, y que tienen, por el contrario, un uso del lenguaje muy vulgar, coloquial, con muchos errores. Esa era la idea de los registros y convenciones lingüísticas, ¿vale? Pero fundamental lo que estoy diciendo. Asimilar, ajustar el uso de nuestra lengua a la situación y al nivel cultural que tiene cada uno. Y bueno, y acrónimos y siglas, pues ya sabes, ¿no? Las palabras que se forman a partir de la primera letra del nombre de una institución, una organización, ¿no? ONU, Organización de las Naciones Unidas, ONU. Vale, porque aquí la clave estaba lo del sujeto y el predicado, es decir, el inicio del estudio sobre... no creo que era aquí, perdón. El inicio del estudio del... Entonces, pusimos la primera piedra con la distinción entre sujeto y predicado, ¿no? Entonces, en esta ficha se nos recordaba eso y nos decían, oye, el sujeto, así un poco por tener algo de teoría, pero que yo no te voy a preguntar teoría, era quien lleva a cabo la acción. Y el predicado es la acción. El sujeto era o un sustantivo o un pronombre y el predicado, el núcleo, la parte clave, era un verbo. Así, resumiendo por este tema. ¿Esto es lo que nos sirvió? Pues para ver los tipos de sujetos y los tipos de predicados, que es lo que luego hemos aplicado al análisis. Recordad, el sujeto expreso, que se marca como SN sub, ¿vale? Pues el que está en la oración. Normalmente se coloca al principio. Es un pronombre o un sustantivo. Concuerda con número y persona con el verbo. Esto era muy importante a la hora de distinguirlo, ¿no? En el análisis que hemos hecho, por lo menos aquí en clase, no ha habido mucho problema en eso, pero recordad, es siempre un pronombre o un sustantivo y concuerda en persona y número con el verbo, ¿vale? El omitido, el que no está en la oración, pero corresponde a una persona gramatical. ¿Cómo lo conoce? ¿Cómo lo deducimos? A través del verbo, ¿no? Porque como concuerdan en número y persona con el verbo, pues si ponen comemos, pues es nosotros. Si dice fueron, pues son ellos, ¿vale? Y recordad que se marca con lo de ese punto o punto y el pronombre correspondiente a la persona gramatical. Y el sujeto cero, que es el que corresponde a las oraciones impersonales, aquellas en las que no hay sujeto, en las que yo no puedo identificar de ninguna manera quién lleva a cabo la acción, ¿vale? Y no hay. Entonces decíamos, bueno, por ejemplo, las de tiempo atmosférico, estas que son así generales, etcétera, no tienen sujeto y se marcaba de esa manera. Bueno, esto tenemos amplia práctica ya que en las oraciones que hemos hecho. Y los tipos de predicado, aquí digamos es un poquito más amplio, pero el nominal, cuando el núcleo del predicado era el verbo ser, estar o parecer, y yo ponía predicado nominal, y predicado verbal cuando es cualquier otro verbo. El predicado nominal, luego lo vamos a ver, son los que llevan atributos. Predicado verbal puede llevar complemento directo, ¿vale? Y el predicado verbal, cuando yo lo ponía en el análisis, lo tenía que completar con el apellido transitivo si había complemento directo o intransitivo si no lo llevaba, ¿vale?
un poco así para recordarlo rápidamente. Bueno, proseguimos. Y con esto habríamos acabado la unidad 4, ¿vale? Y vamos a la unidad 5, que es la última nueva que entra en este examen. Bueno, el tema 5, paso un poco por encima. Pero si me había dado ya el tema 5. Bueno, en el tema 5 paso un poco por encima del texto. ¿Por qué? Bueno, porque el texto es lo mismo que hemos explicado, ¿vale? De texto argumentativo, pero aplicado a las redes sociales. Si habéis repasado un poco, habéis visto la teoría, habréis visto que no digo prácticamente nada nuevo, sino lo que te digo es, oye, en un blog, en redes sociales, no sé qué, en realidad un texto argumentativo, pero online, en internet, exactamente igual, ¿vale? Y de hecho, los que habéis hecho la actividad de lo de participar en el foro y eso, habéis hecho eso, o sea, y demás. Así que paso directamente a la literatura, ¿vale? Bueno, novecentismo y vanguardia. Pues vamos a... continuamos ya en el siglo XX, ya concretamente nos situamos ya en un periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va del 14 al 18 y más o menos ahí es cuando nos situamos nosotros, ¿no? Bueno, aquí teníamos como fenómeno literario, como movimiento literario específico, el llamado novecentismo o generación del 14, ¿vale? Recibían diferentes nombres. Un movimiento literario con autores que, al igual un poco que pasaba con lo que pasaba con el siglo XVIII, con la generación del 98, cultivan diferentes tipos de ensayos, poesía, teatro, bueno, pues ahí queda, y con nombres importantes y potentes. Pero ¿cuál era lo que yo dije? Bueno, ¿cuál es la...? Porque si me está contando Javier que es lo mismo que la generación del 98, ¿para qué demonios me lo pones aparte? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia era que primero, que los que pertenecen a esta generación, los autores, eran autores intelectuales, es decir, con una gran formación intelectual y cultural. Es más, decíamos, que ellos se consideraban primero abogados, médicos o filósofos, y luego escribían, pero realmente ellos no se consideraban, no se veían a sí mismos fundamentalmente como su idea prioritaria como escritores. Eran escritores, escribían literatura, pero en realidad eran intelectuales, entendiendo intelectual como una persona muy formada y que, digamos, acapara diferentes ramas del saber, ¿no? Hablábamos de el Gregorio Marañón, que era médico, pero que aparte era amante de la literatura, del arte, era un organizador social, etcétera, etcétera, ¿no? O igual con Ortega y Gasset, que era filósofo, pero cada vez también era literato, se metió en política, etcétera, etcétera. Y por otro lado, esta formación tan cultural, intelectual, tan grande que tiene, le viene sobre todo por su cosmopolitismo. Es decir, esta gente era gente que la mayoría de ellos se formó no solo en las universidades en España, sino que salió fuera, fundamentalmente a Europa, Francia, Alemania. Y allí se empapan de las corrientes, de las ideas, de las teorías más modernas y las traen a España. Y lo que se dan cuenta es que los del 98 era muy España, la solución está aquí en España, todo tiene que ser español. Pero ellos, en cambio, dicen, no, trayendo esas ideas, esas teorías, ese soplo de aire fresco que viene de Europa, eso nos va a ayudar a cambiar el país, ¿no? ¿Vale? Luego hay otras características más propiamente literarias, pues que es la perfección, no son nada sentimentalistas, es decir, no son, digamos, que se dejen llevar un poco por la emoción, la exageración de la emoción, y lógicamente, por las características del movimiento, quieren innovar. Nos centrábamos en dos figuras, Ortega y Gasset y Machado, ¿no? Uy, perdón, Machado, ¿cómo estoy? Ortega y Gasset y Juan Ramón Jiménez, qué barbaridad. Bueno, Ortega y Gasset como un intelectual muy brillante, un filósofo que se formó en Alemania y mantuvo ahí mucha relación con Alemania, que fue un divulgador cultural en la universidad donde dio clases, con conferencias, con la creación de esto de la revista de Occidente que decíamos, que participó en política, etcétera, etcétera. Y su idea fundamental filosófica, que digamos que una de sus ideas fundamentales que impregna toda su obra, era todas las personas tenemos, puedes llamar un alma, un espíritu, una personalidad, algo, el yo, y que eso se forma en relación con otros, es decir, en comunidad, en contexto, no solos. Entonces, en esa experiencia, en esa interacción, en esa reflexión, en ese actuar con el resto de la gente, donde se forma, donde ese yo, esa personalidad, ese alma,
esa esencia de tu persona se creaba, ¿vale? Y que para acceder y expresar, hablar de esa personalidad, hablar de ese yo, solo se podía hacer de manera real a través de la poesía, ¿no? Ahí está un poco la idea de literaria. Entonces él pensaba que si había esta comunidad de personas que se relacionan entre sí, ¿para qué? Pues para formarse, crearse, ¿no? Mediante la interacción, mediante la relación de unos con otros, que esa era la solución para España. Vernos a los españoles como una comunidad, como una unión, como un proyecto de país, ¿vale? Basado en esa unión, en esa comunidad de personas, y eso él pensaba que esa idea, España como una comunidad, la nación española como una comunidad de personas trabajando juntas, ¿eh? Como nacionalista. Pero un nacionalista con cierta lógica, ¿no? Él no estaba en contra de que si los catalanes, o si los vascos, los andaluces, no. De hecho, él propone algo como las autonomías en la República. Es lo que decía, vale, pero tenéis que tener en cuenta que todos formamos parte de un proyecto común que es España, en el que todos colaboramos entre sí. Claro, y que ese ser humano libremente diga, claro, es que todos participamos en este proyecto común. Eso es lo que él pensaba que salvaría a España. Bueno, claro, evidentemente, pues el pobre se equivocó. A ver, en teoría es una idea muy buena, pero no funciona. Y por otro lado, Juan Ramón Jiménez, que es el poeta por excelencia, ¿no? Ya cuando empezamos el tema 6 con la literatura y la generación del 98, ahí mencionaremos de pasada la influencia de Juan Ramón Jiménez. Bueno, por un lado la personalidad, que era una personalidad, si habéis visto, y yo lo recomiendo, bueno, el documental que he colgado sobre su vida, veréis que durante toda su vida él estuvo siempre marcado por las depresiones, los ataques de ansiedad, el pesimismo, siempre. Total. Y eso le lleva también un poco digamos, en cierta forma se ve en su poesía. ¿Por qué sabe? Bueno, por su personalidad, pero porque él tenía una obsesión, conseguir la poesía perfecta. Esa poesía que fuera eterna, bella y que estuviera creada en el conocimiento, en el intelecto. Y que fuera el resultado del poeta, es decir, que el creador de toda esa perfección fuera el poeta, es decir, él mismo, y que fuera como Dios, ¿no? Esa era un poco la idea. Recordad que teníamos o que hablábamos de 3 etapas. Una primera modernista, donde ya se va viendo un poco estas ideas, pero ahí, digamos, él le da cierta importancia o se preocupa de una forma más bella, más exuberante, más sensual. La intelectual, que empieza la segunda etapa, en el que ya él va dejando a un lado todo eso, es decir, va como desbrozando el poema, ¿no? Eliminando todo lo que a él le parece superfluo para que sea cada vez más intelectual, y eso redunda también en una poesía que sea más crítica, más difícil de entender, pero sobre todo que sea una poesía pura, lógica, basada en ese intelecto, ¿no? Hasta que llegamos a la última, que él cree que es una evolución de esa poesía más difícil, la llamada poesía verdadera, que ya, digamos, alcanza ese nivel de dificultad, como dice ahí, de encerrada sobre sí misma. Pero él piensa que esa poesía de edad madura, última, es la que realmente es perfecta, la que ha conseguido ese ideal, ¿no? Al que pretendía llegar como un proyecto de toda su vida, ¿no? El de la perfección, la poesía bella, eterna, basada en el conocimiento, y él como Dios creador de esa poesía, ¿vale? Y frente a ello las vanguardias, que dijimos que, bueno, que eran movimientos de ruptura. Yo vuelvo a decirlo, ya que tengo la oportunidad, que en realidad lo interesante de las vanguardias es en lo plástico, pintura, escultura, etcétera, más que al menos en la literatura en castellano, y que sobre todo la idea básica de estos movimientos es que rompen con lo anterior, es decir, el mundo, después sobre todo de la Primera Guerra Mundial, es tan horrible por culpa de la lógica, de la razón, de la ciencia, que hay que acabar con todo eso y mirar hacia lo que no es lógico, hacia lo que no es racional, etcétera, ¿vale? Ese es el principio de las vanguardias. El futurismo, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, que recordad que se basaba mucho en lo onírico, en el sueño, en buscar en el inconsciente qué hay en eso
que tiene uno dentro de la cabeza y que realmente uno no sabe, no es consciente, que solo se muestra a través de los sueños, a través de la hipnosis, por ejemplo, ¿no? En eso se basaba el surrealismo. En el caso de la literatura, en español, bueno, pues destacábamos solo a Ramón Gómez de la Serna y su llamado craquería, ¿no? Que eran estas frases o estos dichos, digamos, en donde mezclaba, ponía juntos dos elementos que por sí solos nunca lo hubieras relacionado, dos elementos que no eran, o dos objetos, ideas, que podían, quiere decir que no eran raras, que eran comunes. Lo raro, lo poco común, era verlos juntos. Y al ponerlos juntos, creaba, digamos, ese efecto humorístico, de sorpresa, incluso que te llevaba a la reflexión, ¿no? Era lo de el murciélago de la capa puesta, o las violetas son las ojeras del jardín, y cosas así, ¿no? ¿Vale? Bueno, esto era cuando las vanguardias, digamos, en cuanto a la literatura, remontaremos, desde mi punto de vista, en cuanto a vuelo literario, ya en el tema 6 con la generación del 27. Y, perfecto, el timing vamos bien. Llegamos a la última parte del tema 5 de lengua, ¿vale? Donde... es que te dejan el tema 5 y luego te llevo otra vez al principio. Donde seguíamos, bueno, como en la parte del león, el análisis, pero... aquí, me voy a pasar así. Donde teníamos alguna... ¿Esto qué es? Teníamos alguna cosa más, ¿vale? Bueno, esto es que además lo vimos la semana pasada y entonces lo tenemos bastante más reciente. Recordad lo de los recursos literarios, las figuras literarias, este listado que hicimos, etcétera. Pero recuerdo, porque si alguien no estuvo o no ha visto la clase de la semana pasada y ahora se pone a ver lo de los recursos literarios, que son como 6 o 7 páginas, y dice, pero esto qué barbaridad. Que no. Destacamos una serie de figuras literarias, de las más comunes, que si tal, la personificación, la metáfora, el símbolo, la literación, etcétera. Y que lo que en el examen lo que se os va a pedir es que reconozcáis eso. Es más, puede ser que ni siquiera tengáis que poner el nombre, que yo te diga, mira, aquí tienes un verso, y aquí tienes 3 versos de Machado. El de en medio está en negrita o tiene una parte en negrita. ¿Qué figura literaria de las 3 que te digo hay aquí? Pues una personificación, una literación, una metáfora, y tú eliges la correcta, ¿vale? Es decir, la idea es un poco tener claro a qué se refiere, sobre todo las más importantes, que son las que destacamos un poco aquí la semana pasada, ¿vale? Igual con los parónimos. Distinguir esas palabras que, por cómo se escribían y por cómo sonaban, estaban muy cerca, se parecían mucho, pero eran diferentes, ¿no? Exactamente. Esa diferencia, perdón, esa similitud hacía que nos pudiéramos confundir porque, como recuerda aquí Sara y tal, se escriben de forma diferente, ¿no? Lo de vaya del fruto y vaya de la cerca, o el test y el texto, no sé qué, ese tipo de cosas. Bueno, yo lo voy a poner, a lo mejor yo te puedo poner, mira, aquí tienes estos parónimos. ¿Cuál está mal escrito? Por ejemplo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Parecido. Vale, entonces, bueno, pues vamos a la parte del análisis, que es la que todo el mundo está esperando. Ay, no, esto no es, perdón. del repaso, porque ya en este tema, esto es otra cosa. En este tema, sí que ya empezamos a analizar las oraciones completas, ¿no? ¿Por qué? Porque vimos cuatro, quizás los 4 complementos básicos importantísimos, que son el complemento directo, el indirecto, el atributo y el circunstancial, ¿vale? Recordad, un poco así para tener claro. Cuando yo analizo una frase, a ver, esto como siempre digo es la recomendación. Lo primero que recomiendo siempre es distingue el sujeto y su núcleo y distingue el predicado y su núcleo. Una vez que hayas hecho eso, fíjate en el predicado, no tienes nada más que ver del sujeto. Fíjate en el, aun tenga diversas palabras, porque voy a aclarar esto, ¿qué quiero decir? Mira, imaginaos que yo tengo la frase siguiente. La familia Ortiz vive aquí. No me interesa la frase, solo para que veamos. Y entonces, tú dices, la familia Ortiz, el sujeto sería
La familia Ortiz. Y el predicado iría aquí. Ahora, de la familia Ortiz, ¿cuál es el núcleo? Ortiz. No, familia. Familia, ¿vale? Y ya está, no hay que decir nada más. ¿Vale? Lo digo porque de repente aparece algo, a eso me refiero cuando digo sujeto y su núcleo. Pero es que queda luego la Ortiz. Ah, bueno, tú me quieres decir algo más, que eres libre, pero yo solo te he pedido eso. ¿Vale? A eso me refiero, con lo que el sujeto y su núcleo, y en el caso del predicado, el núcleo, pues vive, núcleo y ya está, predicado verbal y tal, ¿no? Y aquí no le tenemos que hacer tampoco. Bueno, si fuera el análisis completo, sí, esto sería un complemento circunstancial de lugar y esto sería intransitivo y ya está. Yo me refiero en el sujeto. El sujeto, en la primera fase de lo que yo digo es, reconoce el sujeto, su núcleo, predicado y su núcleo. El sujeto, en muchas ocasiones, solamente un pronombre o es un sustantivo con un artículo, pero hay veces que puede ocurrir que haya más palabras, como esto que te digo de la familia Ortiz. Pero solo dime el núcleo, no me digas nada más. Si hay complemento circunstancial, ¿qué sería? ¿Transitivo o intransitivo? ¿Intransitivo por qué no hay complemento No, directo? exactamente, esa es la clave, Saray, y que ahora de hecho vamos a empezar por ahí. Si no hay complemento directo, es intransitivo. Lo que marca que el predicado verbal sea transitivo o intransitivo es que haya o no complemento directo, ¿vale? Es importante eso. Vale. Entonces, el complemento directo, recordad, ese complemento que se refiere a algo que está íntimamente ligado, conectado con la acción del verbo, ¿no? Podría ser un sintagma nominal, la gran mayoría de las veces, refiriéndose a un objeto. Cuando es un sintagma nominal, el complemento directo se suele referir a un objeto, una cosa. Y en otras ocasiones, aunque menos, era un sintagma preposicional encabezado sola, única y exclusivamente por la preposición a, y el sustantivo que acompaña a esa preposición se refiere a persona o personas. ¿Vale? Para identificarlo, lo sustituía por lo, la o los, las. Podía hacer la pregunta de ¿qué? Por ejemplo, Juan tiene un coche. ¿Qué tiene Juan? Un coche. Compró un regalo. ¿Qué compró? Un regalo. ¿Vale? Se podía hacer también esa pregunta. Y recordar, complemento directo solamente en el predicado verbal. Y lo que decía Saray, si aparece, yo pongo predicado verbal transitivo y si no hay complemento directo, el predicado verbal intransitivo. Eso es muy importante, que no se os olvide. ¿Vale? Y recordad que había estos casos en los que se podía presentar doblado. Es decir, que el complemento directo podía aparecer dos veces en la misma oración. Situando normalmente, porque esto solía ocurrir cuando nos referíamos al complemento directo, se refería a una persona o personas, colocándola al principio de la oración, entonces aparecía con un sintagma, preposicional o tal, y con un pronombre, con un lo, un la, un los, un las, como en el ejemplo de a Emilio lo encontré en el bar. Entonces tenía a Emilio complemento directo y lo también complemento directo. ¿Vale? El indirecto es el siguiente en la escala, digamos, ¿no? El complemento indirecto podía ser, en la gran mayoría de las ocasiones, un síntoma preposicional con a o para y un sustantivo referido a persona. El complemento indirecto casi que podemos dar 100% seguro que se refiere a una persona o a personas, ¿vale? Y podía ocurrir también que apareciera con esto de los pronombres personales átonos, como me, como te, como le, como nos, ¿no? Le dijo que, o le dijo, o le dio un, pues ese le complemento indirecto. Bueno, es digamos la persona a persona que de alguna manera recibe, sufre las consecuencias de la acción, ¿no? Prueba sustituyéndolo por le, les, haciendo la pregunta de ¿a quién o para quién Juan le trajo un regalo? ¿Qué le trajo Juan? Perdón, ¿a quién trajo un regalo? A le, complemento indirecto. ¿Vale? Hizo una tarta para sus amigas. ¿Para quién hizo una tarta? Para sus amigas. Bueno, les hizo una tarta. Esas son las pruebas para identificar el complemento indirecto. ¿Vale? Y también recordad que se puede igual, se puede doblar. Y puede aparecer como en a Pilar le tocó la lotería. Entonces aparecerá como un sintagma preposicional y como un pronombre también. Al igual que el complemento directo. Es muy común, de hecho, creo que no recuerdo haber visto ningún ejemplo diferente, que
en una misma frase aparezca el complemento directo e indirecto, ¿vale? Le trajo regalos a su sobrino, trajo regalos a su sobrino, regalos, complemento directo a su sobrino indirecto, ¿vale? Recordad que existe ese procedimiento de que yo puedo, si aparece directo e indirecto los dos en la misma oración, cambiarlos por pronombres, y en ese caso el complemento directo sería lo, la, los, las, y el indirecto sería le. ¿Vale? Vale, Javier, una pregunta. Sí. Y por ejemplo, en esa frase, a Pilar le tocó la lotería, Sí. ahí no hay el sujeto, ¿qué sería? La lotería. Ajá. Lo que no habría es complemento directo, perdón. O sea, Sí. la lotería sería sujeto y a Pilar le tocó el predicado. Estaría al revés. Exactamente. Y a Pilar y complemento indirecto, le complemento indirecto y tocó el núcleo. Y si fuera la lotería le tocó a Pilar, sería la Igual. lotería sujeto, a Pilar. No, igual sería lo mismo. Sería lo Solo mismo. cambiaría el orden, pero la función de los elementos sería la misma. Sería igual. Sí, Vale. sí. Vale. Vale. Ok, entonces sería, digo, si aparece, entonces si yo digo la frase Juan trajo regalos a su sobrino, Juan se los trajo. Los, complemento directo, perdón, se, complemento indirecto. El se solo sustituye a un complemento indirecto cuando directo e indirecto en la misma frase, los dos se sustituyen por pronombres. Bueno. Vale, Javier, pues en ese caso, si tienen los dos complementos, tanto el directo como el indirecto, Sí. sería predicado verbal. ¿Ahí que pondríamos? ¿Transitivo e intransitivo? No, transitivo. Solo transitivo. Claro, son Vale. excluyentes, son términos excluyentes, Nuria, es decir, o uno u otro. Vale. ¿Qué es lo que marca que pongas uno u otro? La presencia del complemento directo. Directo, vale. Lo que haya luego, si hay indirecto, si hay eso ya da igual. Lo marca lo del complemento directo. Perfecto, ¿Vale? gracias. Ok. Bueno, y nos quedaban atributos y circunstanciales. El atributo, recordad, siempre empecé por aquí. Solo aparece en oraciones de predicado nominal, es decir, cuando el núcleo del predicado es ser, estar o parecer. Si el verbo no es ser, estar o parecer, no hay atributo, no puede haberlo. Esa es la marca primera, ¿vale? ¿Qué hay ser, estar y parecer? Pues venga, puede haber, lo más probable es que haya atributo. Puede ser que no haya, pero lo más probable es que haya. El atributo puede ser un sintagma nominal, pero muchas veces era un sintagma adjetival, ¿vale? Y se identifica fácilmente, lo sustituyes por lo, ¿vale? Si lo quitas de la oración queda como coja. Y sobre todo, concuerda también en género y número con el sujeto. La casa está vacía. Vacía sería el atributo. Es un adjetivo, en este caso, un sintagma adjetival. Concuerda en género, femenino, casa vacía, y en número, singular, con el sujeto. Es importante eso también, ¿vale? Que el atributo concuerda en género y número con el sujeto. Y por último, los complementos circunstanciales, que eran los que aclaraban, daban más información y nos indicaban las circunstancias en las que ocurría la acción, ¿vale? Que podían ser de muchos tipos, pero fundamentalmente eran o sintagma preposicional o adverbial. De hecho, nosotros hemos manejado esos son los que hemos visto. Y que había de muchos tipos. Algunos muy claros, como los de lugar, los de tiempo, los de modo, los de cantidad. Otros un poquito más oscuros, no sé, como a lo mejor el medio, la materia, pero que había todo ese tipo. Y recordad una cosa importante que dijimos con respecto a los complementos circunstanciales, que hay bastante flexibilidad. Es decir, que puede ser que un mismo complemento uno reconozca una categoría y otro reconozca otra, y las dos puedan ser válidas, ¿vale? O sea, que si aparecen estos, que yo creo que aparecerá seguro, porque es que es muy difícil no encontrarse con un complemento circunstancial, si en el examen, en el análisis aparece un complemento circunstancial, no os ofusquéis buscando la categoría más enrevesada, la que vosotros creáis, la de vosotros que hay. A mí lo que me pasa es con por ejemplo, que dice ahí negación o afirmación. Sí. Es que lo confundo y pongo adverbio. Claro, pero porque son el no o el sí. Entonces, no, circunstancial de negación, sí, circunstancial de afirmación. Vale, bueno, pues hay que luchar, decir, no, esto tiene que ser... Tú piensas lo que decíamos antes, Jessica, en el análisis de las oraciones que yo te voy a pedir,
no quiero que me... A ver, que no quiero, que no hace falta, que si tú quieres lo puedes poner, pero no hay que poner el tipo de palabra, no hay que ponerse sustantivo o adverbio, no, no. Ponme la función, complemento directo, indirecto, circunstancial, el que sea. Y recordad otra recomendación que yo daba, ¿no? Yo proponía como una jerarquía a la hora de analizar. Primero, siempre sujeto núcleo, predicado núcleo. Me fijo en el predicado. Si es nominal, la siguiente que tenéis que hacer es buscar el atributo. Y ya después, analizar lo que haya. Si es verbal, lo primero que tenéis que hacer es buscar el complemento directo. Después, el indirecto. Y ya, a continuación, el resto de complementos que pueda haber. ¿Vale? Esa es un poco la recomendación. Y hasta aquí hemos llegado con el repaso de lengua. No sé si queréis comentar algo más, preguntar algo más antes de que pasemos a inglés. Yo creo que inglés no. Vale. Bueno, como esto está, ya sabéis que está, en cuanto que se procese y se cuelgue esta tarde, lo podéis revisar en el caso de que sea necesario.